Y aquel que es la palabra habitó entre nosotros, y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Aunque era Dios, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un siervo y nació como un ser humano. Siendo hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pero Dios nos demostró su gran amor a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Celebremos a Jesucristo, enseñanzas bíblicas para ser renovado. Una vez más, muy contentos de poder llegar por este medio, ahí donde tú te encuentras. Muchísimas gracias a los que están en su casa viendo por la televisión o conectados en alguna plataforma digital en el interior del país o fuera de nuestra nación. Muchísimas gracias también a aquellos que nos escuchan por la radio. Estamos en esta celebración de poder. Hemos estado abordando algunos temas que tienen que ver con Jesucristo. De hecho, la Biblia se centra en Jesucristo y todo el mensaje debe ser cristocéntrico. Pero hemos dicho que hay un estudio, una disciplina que estudia precisamente a Jesucristo en su obra y en su persona, y a esto los teólogos le llaman cristología. Es el tratado sobre la persona y la obra de Jesucristo. Y me he sentido yo tan lleno, tan completo, tan ministrado al mismo tiempo que estoy ministrando, me siento ministrado, porque hablar del Evangelio, que significa buenas noticias, es hablar de Jesús. Y esas buenas noticias tienen que ver con una redención, una salvación a nuestra vida. Hemos hablado de la humillación de Cristo en su nacimiento, sufrimiento y muerte. Hemos hablado de su exaltación en su resurrección, en su ascensión, en su intercesión y en la segunda venida de Cristo. Pero hoy queremos hablar de Jesucristo en otra faceta, una faceta muy hermosa. Recuerdan que hemos hablado de Jesucristo como sumo sacerdote, el sumo pontífice es Jesucristo, es el puente entre el cielo y la tierra, Jesucristo hombre. Hemos dicho que Jesucristo es abogado, es sumo sacerdote. Hemos dicho que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo hombre, tal como Pablo le dice a Timoteo en su primera epístola, capítulo 2 y versículo 5. Pero hoy queremos hablar de Jesucristo redentor, Jesucristo nuestro redentor. ¿Qué es redención? Es la acción de redimir. ¿Qué es redimir? Es volver a comprar lo que nos pertenece. La creación fue hecha por Dios. Los seres humanos, allá en el huerto del Edén, Dios hizo a Adán y a Eva y por ende a toda la descendencia, a todos nosotros los seres humanos. Pero nosotros voluntariamente, sé que Satanás es mentiroso, llegó a tirar la cascarita, tentó a Adán, pero voluntariamente Adán no fue engañado. Eva sí fue engañada. Y Adán voluntariamente comió el fruto prohibido y desde entonces la raza humana ha estado maldecida. Es decir, ese gen, ese germen de pecado ha pasado de generación a generación espiritualmente, aún hasta los bebecitos. Pero la manera de salvarnos, de redimirnos, de que Él nos volviera a comprar fue a través de Jesucristo. Así que Jesucristo no solo es el abogado defensor, no solo es el sumo intercesor que media entre Dios y nosotros, sino Él es el que con su propia vida, con su propia sangre nos redime. Y de eso nos vamos a ocupar en estos minutos, en esta celebración de poder. En Jesucristo hay poder para sanar, para restaurar y para redimir. Hace poco nuestro amigo Pastor Galdino contaba una historia, contaba esta anécdota. Y la anécdota que él contaba, él decía: esto de redimir es lo que muchas personas les toca que hacer lastimosamente con sus celulares. Le roban el celular, después llega al lugar donde están vendiendo celulares usados y reconoce que está su celular. Y dice: mire, ese es mi celular, devuélvamelo. Yo lo compré, me costó tanto. Si usted lo quiere, cómpremelo a tanto.
Y entonces vuelves a pagar, vuelves a comprar lo que es tuyo, pero lo redimes. Es volver a comprar lo que ya era tuyo. Y eso es lo que precisamente Jesucristo ha hecho por nosotros. Él es nuestro Redentor. En 1 Pedro, el apóstol Pedro escribió en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, vueltos a comprar, redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Esta redención, este rescate, no fue con dinero, no fue con oro o plata. Entonces, ¿cómo es que tú y yo hemos sido vueltos a comprar para Dios? Nos lo explica Pedro en el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto evoca lo que pasaba en todo el ritual del Antiguo Testamento, en el tabernáculo, como un macho cabrío sin defecto, de un año, una oveja sin ninguna mancha, sin ninguna cicatriz, sin ningún hueso quebrado, una ovejita perfecta, un cordero, era el cordero, el macho cabrío, de un año sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Eso estaba tipificando, estaba simbolizando, estaba apuntando a la venida del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora la imagen que debemos tener en nuestra cabeza no es la jurídica que usaba Pablo en Romanos capítulo 8 o Hebreos capítulo 9 versículo 10 o el mismo apóstol Juan cuando dice que Jesucristo es nuestro abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Ahora se presenta Jesucristo comprándonos. Y cuando Pedro escribe, y lo que se escribió en el Nuevo Testamento, fue bajo la Pax Romana, bajo el Imperio Romano. Y bajo esa cultura romana existían los mercados de esclavos. Se iba como se va ahora al supermercado, al mercado, a comprar papas, a comprar frijol, a comprar tomates, a comprar carne. Y ahí habían esclavos, así como van personas a comprar un animal, un ave, un perro, así se compraban los esclavos. En el 2013, unos años atrás, no hace muchos años, 2013, se calculó cerca de 30 millones de personas en estado de esclavitud. Entre las naciones que más esclavos poseen está India, está China y está Pakistán. India tiene cerca de 14 millones de personas en estado de esclavitud. Luego está China con 2.9 de esclavitud y luego Pakistán 2.1. Hay 10 naciones que llenan prácticamente 30 millones. Y estamos hablando ahora del siglo XXI. Así que en esa idea que escribe el apóstol Pedro, que no hemos sido rescatados o redimidos con oro y plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Antes éramos esclavos al pecado. Aquí entonces hay varias enseñanzas que vamos a nosotros a atesorar y juntos vamos a aprender. La primera enseñanza es que debemos conocer la realidad de la esclavitud espiritual. Una vez más, las analogías que utiliza la Biblia es para traernos luz a verdades espirituales, a verdades abstractas. Así como existía el mercado de esclavos, así como existe un tribunal donde hay un juez, un abogado acusador, un abogado defensor, así como un mercado de esclavos, está el propietario, el comerciante, el dueño de los esclavos. Llegaba el cliente, compraba su objeto, que era un sujeto, que era una persona. Para nada la Biblia avala esto, ni yo. Simplemente ahora Pedro está explicándonos y la Biblia nos va a explicar que nosotros los seres humanos éramos esclavos espiritualmente. Y hay versículos bíblicos que refuerzan este pensamiento. Hay algunas verdades bíblicas. El primer versículo bíblico que nos demuestra que existe la esclavitud espiritual es San Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A propósito, debo decir que no es lo mismo vivir, practicar y hacer pecado que pecar. Los cristianos, los hijos de Dios, no deberíamos pecar porque amamos a Dios, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque queremos vivir en integridad, pero es factible pecar.
Sí se puede pecar. Pero no es lo mismo cometer un pecado, arrepentirse y salir y sentirse pésimo, sentirse gusano, sentirse basura, sentir ese agujero, ese frío en el alma, o en palabras de David, devuélveme el gozo de la salvación. Cuando pierdes no la salvación, el gozo de la salvación es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Pero vivir, practicar constantemente en pecado, eso es para aquel que no conoce a Dios. Y la mayoría de veces la conciencia está cauterizada, es esclavo al pecado. No hago lo que quiero hacer, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este peso de pecado? Pues Jesucristo nos libra cuando entra a nuestra vida. Hay otro pasaje que reafirma que existe la esclavitud espiritual. Es 1 Pedro 1, 18 y 19, que es la lectura que hicimos al principio, que Él llega a redimirnos, que Él nos rescató no con plata, no con oro, sino con la preciosa sangre del Cordero. Así que la primera enseñanza, y no voy a ahondar mucho en esto, porque el que está esclavo en una práctica del pecado lo sabe. Puede ser en algún vicio, en alcoholismo, en tabaco, en droga, en alguna situación sexual, en algún hábito que le llaman enfermedad, como ser cleptómano, que eso es ser ladrón, y están esclavos ahí y lo justifican y no se sienten mal. Bien, es estar esclavos espiritualmente, principalmente cuando no se tiene a Dios y no se ha reconocido a Jesús y no se le ha invitado a entrar al corazón. Entonces la esclavitud es hacia el infierno, es hacia Satanás, es hacia el pecado. Pero hay otra verdad que debemos nosotros enseñar, practicar y abrazar, y esta segunda enseñanza es conocer la realidad de tu libertad. Así como ahí está la realidad de la esclavitud espiritual, también está la realidad de la libertad espiritual que Dios nos da. Y hay otros pasajes bíblicos que afianzan, que consolidan este precioso pensamiento. San Juan 8:32, en esta versión dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que tan cierta es la esclavitud como tan cierta es la libertad. Y miren, y hablar de libertad es tan interesante porque los que son esclavos al pecado no saben que son esclavos, dicen que lo están disfrutando. Ellos dicen, nosotros somos libres. Esa es una vida de libertinaje. A ver si me explico mejor. Los que son esclavos al pecado viven en libertinaje. Ellos no le llaman libertinaje, ellos dicen, yo soy libre, yo no estoy en la religión, a mí no sé qué me han hecho en la iglesia, yo hago lo que quiero hacer, yo soy feliz. Y la verdad que no es, porque el pecado pasa facturas caras. ¿Cuánto dura el placer del pecado? Hay pecados que tienen un placer de un segundo, de un minuto, de una hora, de un mes. Un robo, ¿cuánto puede durar el placer de tener acumulado ese dinero? Tarde o temprano se va a gastar. Y cuando termine ese dinero, o las consecuencias de ser atrapado, y principalmente que el cielo se cierre, entonces no se puede comparar una cosa con la otra. Entonces la esclavitud en el pecado al diablo trae libertinaje. Pero tan solo una vez Pablo dice, esclavo soy de Jesucristo. Somos hijos de Jesucristo. Somos ciudadanos del reino de Jesucristo, donde Él es el Señor. Pero en algún momento somos esclavos de Jesucristo. Pero esta esclavitud, como la figura del Antiguo Testamento, que había esa esclavitud, había una ley que de tanto en tanto el esclavo quedaba libre. Habían leyes, el año de jubileo, que todas las deudas eran canceladas, los presos eran libertados, los esclavos eran libres. Pero cuando llegaba el día de libertad del esclavo, si nadie lo compraba, el amo tenía que dejarlo libre. Entonces el esclavo tenía la opción de seguir viviendo con su amo o de irse. Y no todos los esclavos se iban, porque habían amos que trataban como hijos. Y cuando estos esclavos deliberadamente permanecían en la casa, entonces se horadaba la oreja y se ponía un arete, donde ellos voluntariamente decidían ser esclavos de su amo, por el amor, por el cuidado, por la libertad que se les daba.
Esto me hace también recordar una anécdota que escuché. Allá en alta mar, en el barco, el capitán tenía una jaula con un pajarito muy lindo. Había empoderado ahí a su colaborador para que le dé de comer al ave. Pero un día, este ayudante del capitán abrió la rejilla allí de donde comía el ave, trajo la comida y no cerró la puertecita de la jaula. El pajarito dijo: hoy es mi día de libertad, hoy voy a aprovechar. La puerta quedó abierta, el pajarito salió contento, alzó el vuelo, pero estaba en alta mar. No tenía dónde aterrizar, no tenía dónde recostarse, no tenía dónde pararse, era agua. Tuvo que regresar al barco y darse cuenta que esa jaula no era una cárcel, era su salvación, era su seguridad, era donde estaba alimentado. Yo sé que no es la figura más incisiva en la Biblia, más insistente, y tan solo una vez Pablo dice esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, y no siervo en ese sentido de, como ahora entendemos, ser un colaborador, sino ser esclavo de Jesucristo. Pero ser esclavo de Jesucristo nos da libertad. Ser esclavo de Satanás nos da libertinaje, y el libertinaje siempre arruina, destruye, mata, rompe relaciones. Yo quiero animarte a que seas libre en Jesucristo. Pareciera algunos que no nos conocen en la intimidad, que no saben la plenitud que tenemos, dicen: uy, qué aburrido ser cristiano, qué aburrido estar en la iglesia, qué aburrido aquí, no tienen libertad, no pueden hacer aquí, no pueden hacer allá, solo no, los mandamientos son no. Ese no nos da vida, ese no nos da salud, ese acatar la ley de Dios pareciera que es una jaula. Pero ahí tenemos fuerza, plenitud, matrimonios estables, hijos bendecidos, un futuro esperanzador. Alguien debe celebrar conmigo, porque ser libre en Jesucristo es lo más extraordinario que nos ha sucedido. Este versículo nos habla en Efesios 1, 6, 7, dice la Biblia. Son versículos que afirman nuestra libertad en Jesús. En quien tenemos redención. Estoy hablando, el tema se llama Jesucristo nuestro Redentor, Jesucristo tu Redentor, es decir, quien te compra, quien te redime, quien te vuelve a tener con Él. En quien tenemos redención, o sea, rescate, salvación, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No es con oro o con plata, es con la preciosa sangre de Jesús. También Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 2 de su primera carta, versos 5 y 6. Existe un solo Dios y un solo camino para que los hombres lleguen a Él. Ese camino es Jesucristo, quien también fue hombre y dio su propia vida. Ahí está el precio del rescate, de la redención. Y dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos los hombres. Así que esta historia humana tiene que ver con el amor de Dios, que pone al hombre en la tierra, lo empodera, lo hace líder, lo bendice para que señoree, lidere, gobierne la tierra. Pero el hombre comete el error de pecar, desobedecer a Dios. Y ahí entra el mal, la muerte, el pecado entró por un hombre, Adán, pero la vida, la resurrección entran también por un hombre, Jesucristo. ¿Por qué? Porque en esta cristología, en este estudio de la persona y la obra de Cristo, hemos entendido en las últimas semanas que en la humillación de Cristo, en su muerte, en su sufrimiento, cargó con nuestros pecados. Cuando la Biblia dice la sangre de Jesús, se está refiriendo a que Él murió en la cruz, de verdad. No un fantasma, un espíritu fue clavado. Fue Dios hecho hombre, con dolor, con sufrimiento, con vergüenza, con humillación, corona de espinas que sacó sangre de la frente, de la cabeza, manos horadadas, clavos que perforaron sus manos y sus pies, el látigo en la espalda, lacerado, llagado por nosotros, por amor. Eso costó tu salvación. Una vez un amigo me dijo: es que ustedes los cristianos dicen solo con una oración y así uno tiene ganado el cielo. Yo le dije: para nosotros es una oración con fe en el arrepentimiento
y puesta nuestra fe en Jesucristo, pero para Cristo, sin haber cometido pecado. Lo masacraron, murió como un criminal, murió entre dos criminales, entre dos gente perversa. Así murió Jesucristo para comprarte a ti, para comprar mi alma. Obvio que esto no nos permite columpiarnos en el regalo de Dios, en la gracia de Dios. Ahora nuestra respuesta, ahora nuestra naturaleza que fue cambiada por una de esclavitud al pecado, por una libertad espiritual, ahora nuestra naturaleza quiere agradar a Dios, quiere hacer las cosas correctas. Yo no te estoy hablando de una religión, yo te estoy hablando de esta experiencia de libertad y de esclavitud. Finalmente, esta es la tercera enseñanza: conoce la realidad de tu rescate. No solo la realidad de la esclavitud espiritual, no solo la realidad de la libertad espiritual, sino conoce cómo trabaja, cómo opera, cómo tú, si sientes que no tienes libertad, puedes obtener esta libertad. Cómo opera la redención, vuelto a comprar para Dios. Esta realidad nos hemos basado desde 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, y dice que la hemos heredado de nuestros padres. ¿De qué manera? No solo en la observación, no solo en el contexto de lo que pasa en la casa. Algunas personas, solo como un ejemplo, algunas personas cuando eran niños vieron a su padre alcoholizado llegar a la casa hecho un energúmeno, gritando, golpeando, metiendo caos y terror en la casa. Los niños debajo de la mesa, la mamá cubriéndolos, y primero el temor, después la rabia, el enojo, la frustración. ¿Y saben qué es lo curioso? Que esa herencia que se vio en el hogar, aunque el niño y la niña en esas edades dijeron, yo no voy a ser como mi papá. Lo triste es que se hacen grandes y siguen los mismos pasos de aquello que lo causó dolor, que ya no deberían ni sentirlo, mucho menos practicarlo, lo terminan haciendo. ¿Por qué? Porque existe una influencia, un espíritu que aunque ellos quieran hacer otra cosa, los esclaviza. Solo puse el ejemplo del alcohol. Así se pueden heredar muchísimos malos hábitos. Pero ahora dejemos estas cosas que se aprenden por la observación. Hay un mundo espiritual. Yo comencé a hablar de la esclavitud espiritual y de la libertad espiritual. Y quiero decirte que en el mundo espiritual, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros han transferido, y no por observación. Hay abuelos, hay bisabuelos que uno ni siquiera conoció. Pero la sorpresa aquella, que se vuelven a cometer los mismos hábitos que el bisabuelo que no conocimos, ahora lo estamos haciendo. Así trabaja, así opera el mundo espiritual. Y por eso Pedro dice en el versículo 18, miren qué interesante, como bien saben, tenemos que saberlo muy bien, ustedes fueron rescatados ¿de qué vida? De la vida absurda que heredaron de sus antepasados, no solo desde la observación, que también así se repiten todos los malos hábitos y también los buenos hábitos. No desde la observación, sino desde el mundo espiritual hay una fuerza pecaminosa que se transfiere y se transmite. Es una esclavitud espiritual, lo dice Pedro. Fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Pero el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas. O sea que la redención de mi alma yo no lo puedo comprar con el diezmo. El diezmo es un tema de generosidad. El diezmo no es un asunto como una llave para entrar al cielo ni para comprar un milagro. La generosidad sí abre las puertas de la prosperidad. Pero mi diezmo a mí no me redime de mi pecado. Una limosna no nos redime del pecado. Hacer una peregrinación no me redime a mí del pecado. O sea, no hay justicia, no hay obra, no hay acción que yo pueda hacer. No hay religión que pueda darme a mí la garantía de la salvación. La única manera es a través de la sangre. No es con oro, no es con plata, no es con justicia humana ni con obras humanas. Es a través de la sangre de Jesucristo. Y nuevamente, esas dos enseñanzas, y quiero animarlos a que ustedes lo busquen en redes sociales, principalmente en YouTube, busquen la humillación de Cristo. En nuestra cuenta, por favor, busquen ahí en Pastor Mundo, Guillén, Pastor Mundo, busquen la humillación de Jesucristo y la exaltación de Jesucristo. Y esa obra de Jesús en su humillación y en su exaltación es el que lo califica para ser el abogado, el mediador,
el sumo sacerdote y el redentor. Nadie más ha derramado su sangre para comprarte a ti y para comprarte a mí. Por eso el único objeto de nuestra adoración, el único enfoque de nuestra adoración es Jesucristo y nunca un líder religioso, solamente Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es lo que aprendemos en la Biblia. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Qué bendiciones tenemos en esta redención? ¿De qué realmente hemos sido libertados? En primer lugar, somos libres de toda iniquidad. Es de toda esa herencia, bagaje pecaminoso. Dice Tito 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Jesús vino en carne y sangre, en hueso, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Jesús en su muerte, en su sangre, vence la iniquidad, vence a Satanás y vence el pecado. Miren qué interesante. Somos libres entonces de la iniquidad. Número 2, somos libres de la ley del pecado. Esto realmente es impresionante. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió, la redención. Nos compró, nos volvió a comprar. ¿Para qué nos volvió a comprar? O de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. ¿Con qué nos compró? Con su sangre, con su obra de humillación y exaltación. ¿En dónde estábamos esclavos? En la iniquidad. O sea, Dios nos liberta de la iniquidad. Número 2, nos liberta de la maldición de la ley. No de la ley, la maldición de la ley. Porque el que infringe, el que quebranta la ley, entonces acarrea la maldición de la ley. Y uno se pregunta, ¿cuáles son los rostros de la maldición? 1, la muerte espiritual, la separación con Dios. 2, la muerte física. 3, la pobreza y la miseria. 4, la enfermedad. 5, la destrucción. Todo lo que viene contra la plenitud de tu vida es maldición. Pero Cristo ya nos compró de eso. Estábamos en ese mercado y nuestro pan diario era esa maldición: muerte, pobreza, enfermedad, divorcio, pleito, amargura, todo ese desastre que se vive en esta tierra. Pero Él nos compró. Ya no somos malditos. Puedes celebrar conmigo que tú y yo somos benditos porque alguien ya pagó. Fue al mercado de este mundo de millones de esclavos. Jesús pagó con su propia sangre y nos redimió y nos compró y nos rescató de las manos de la maldición de la ley. Hablo sobre tu vida: salud, libertad, prosperidad, armonía en tu matrimonio. Esto verdaderamente es glorioso. Y finalmente somos libres de algo que hemos estado hablando, del pecado. No solo de la iniquidad, no solo de la maldición, sino también del pecado. Así lo dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fruto, la santificación. Vivir en santidad, caminar en la santificación, es el fruto, es el resultado de que no somos esclavos del pecado, de que somos hijos de Dios. Y hemos enseñado que nuestras buenas obras, nuestra gran justicia, no es la obra, la condición para entrar al cielo, pero sí es el fruto, el resultado de que el cielo entró a nosotros. No podemos ganar el cielo, pero el cielo en nuestro corazón nos hace caminar en buenas obras. Somos libres del pecado, porque Jesucristo tiene poder para libertarnos de la esclavitud de la enfermedad, de la esclavitud de la maldición de la ley, en la miseria, en la pobreza y en la destrucción del hogar. Gracias a Dios por esto. ¿Cómo es que esto funciona entonces? Porque nos justifica, nos declara justo. La redención incluye que tú ya no eres culpable, sino ahora eres declarado justo. A pesar de que cometiste pecado, te arrepientes, entra la salvación en tu vida y ahora Dios dice, está limpio, está perdonado, porque
Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Dice capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús te declara justo. Además que eres justificado, tienes perdón de pecados. No solo fuiste declarado como si no hubieras hecho nada, se te perdonan los pecados, son limpios tus pecados. Todos hemos cometido errores, pero Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero no solo somos justificados, no solo somos perdonados, escúchame esto, somos adoptados como hijos de Dios. Somos adoptados en un estatus de hijo del Dios eterno, del Rey de Reyes. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es bueno, esto es maravilloso. Y vamos a orar. ¿No te parece que es tiempo de aplaudir, de celebrar y decir, Señor, gracias, gracias? Porque por tu sangre somos salvos. Somos declarados justos, son perdonados nuestros pecados. Y no te quedas ahí, nos adoptas, nos recibes, nos aceptas como uno de tus hijos. Gracias por pagar el precio tan caro. El Dios mismo en esta tierra, sin haber cometido una sola falta, ahora entrega su vida, derrama su sangre para comprarme a mí, para comprarte a ti, para tener la oportunidad de ser declarados justos, de ser perdonados de todos los pecados, de ser redimidos de la maldición de la ley con sus consecuencias de enfermedad, muerte, miseria, pobreza, destrucción, problemas matrimoniales. Gracias, Jesús. Te adoramos, levantamos nuestro corazón al cielo para reconocer que el único camino, la única forma, la única manera de tener perdón, de ser declarados justos y de ser hechos hijos de Dios es a través de Jesucristo nuestro Redentor, el que nos redime, el que nos volvió a comprar, el que derramó su sangre. Gracias porque ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Amén. Gracias, gracias, gracias a Dios por su palabra. ¿Qué haríamos sin ella? ¿Te has puesto a pensar qué sería de nuestra vida si no tuviéramos la palabra de Dios que es viva, que es eficaz? Te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel y yo sé que Dios ha hablado esa palabra específica a tu corazón. Yo te animo que te aferres a ella y que corras con ella, porque cosas maravillosas Dios hará a través de ella. Te agradecemos muchísimo por haber tomado esta hora para sintonizarnos. Y gracias también a todos aquellos compañeros que juntos predican con nosotros el Evangelio, porque con su generosidad nos permiten llevar la palabra de Dios, no solo aquí en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras. Muchísimas gracias, hablamos bendición a sus graneros. Y también agradecemos a todos aquellos que fuera de Guatemala están pendientes de nosotros, fuera de la capital de Guatemala también están siempre cerca de nosotros y queremos estar aún más cerca. Por eso les invitamos a que sigan nuestras redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla, y también si quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna duda, necesitas oración, por favor comunícate al teléfono que está apareciendo ahorita, porque queremos ser compañeros de oración tuyo y queremos verte reverdecer. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima celebración. Si este programa fue de bendición a tu vida y formas parte de la familia Lluvias de Gracia, te invitamos a que seas generoso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla o que lo hagas en tu iglesia local. Dios te bendiga.